Bienvenidos a Estudiando las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Jesús Pardo Márquez y es un gusto para mí compartir este espacio con todos ustedes. Quiero comentarles que ya llegamos a los 6,000 suscriptores. De hecho, ya rebasamos. Hace un momento estaba viendo que hay un total de 6,087 suscriptores. Y bueno, yo me acuerdo cuando inicié este proyecto, lo inicié por un proyecto personal para obligarme yo a aprender textos y a leer la Biblia. Y he tenido la grata experiencia de que hay personas o miembros de la iglesia que se han acercado conmigo y que me han comentado que les ha gustado mucho este programa y que les ha servido, y me han platicado de algunos testimonios y también me han sugerido algunos temas que les gustaría que tratáramos. Claro que hay temas que los pastores mismos de la iglesia les dan en la casa de oración, y el tema que he elegido para esta ocasión es el Seol y el Hades, bajo las siguientes preguntas. ¿Es un lugar de castigo? ¿Es un lugar a donde van todos los muertos? ¿Está dividido ese lugar? ¿Los santos también van al Seol? Acompáñenme en este programa y vamos a platicar sobre estas preguntas o sobre las respuestas de estas preguntas, y vamos a estudiar un poquito a fondo las Escrituras a través de los textos y de la palabra de nuestro Dios. Acompáñenme en Estudiando las Sagradas Escrituras. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz. Vamos a iniciar entonces con las preguntas, porque hay muchas dudas y quiero hacer un paréntesis aquí antes de iniciar nuestro tema. El tema o lo que yo les voy a platicar no necesariamente refleja la doctrina de alguna iglesia. Esto es lo que yo he aprendido a través de los pastores que he escuchado, también a través de lo que yo mismo he leído en la Biblia, pero vuelvo a repetir, no representa precisamente una postura oficial de alguna iglesia en particular. Así que yo les voy a dar los textos y me gustaría que ustedes analizaran y ustedes mismos, bajo su criterio y lo que han aprendido, lo vayan calzando y vamos viendo si todo lo que hablamos está dentro de las Sagradas Escrituras. Hablamos de algunas preguntas que normalmente hay entre las personas que les gusta estudiar la Biblia. Bueno, Seol sabemos que es una palabra hebrea que en el griego equivale a Hades. Si vemos en las versiones antiguas, incluso de la Reina Valera, en esas versiones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, solamente aparece la palabra Seol. La palabra Hades no figura en ninguna parte de la Biblia. Solamente en la versión, a partir de la versión más reciente, se ha incorporado la palabra Hades. Pero hay que entender una cosa muy importante. La palabra Seol no tiene equivalente en ninguna lengua, ni en ningún idioma, ni en ningún dialecto. La palabra Seol es únicamente hebrea, y se tuvo que buscar alguna palabra en griego cuando se elaboró la Septuaginta para que el mundo pudiera entender el significado de la palabra Hades. Quiero ser muy puntual en esto, porque no significa que dentro de la mitología griega se acepte lo que es el Seol en hebreo. Es decir, que los judíos o el pueblo de Israel o la palabra de Dios acepte la mitología griega dentro del Nuevo Testamento. Vuelvo a repetir de qué se trata. Se trata de una palabra que utilizaban los hebreos, porque vamos a empezar desde Abraham, desde antes incluso, que ellos utilizaban para designar un lugar en concreto según la ideología y el pensamiento y la creencia de los hebreos, y que no se encontraba en otra creencia.
Lo más similar dentro de los griegos, dentro de la creencia de los griegos, lo más similar, no igual, lo más similar a la palabra Seol de los hebreos es la palabra Hades en griego. Y hay que recordar que el Nuevo Testamento se escribió en griego, que a partir de Cristo toda la predicación fue hecha en griego, que el apóstol Pablo hablaba en griego y predicaba en griego la palabra de Dios. Así que lo que tuvo que hacer lo que tuvieron que hacer incluso en los evangelios, buscar una palabra que se escribiera en griego, pero que equivaliera también lo mismo en hebreo. Así que muy importante eso, que lo tengamos en cuenta. Bueno, tenemos aquí problemas técnicos, pero bueno, continuamos entonces con el tema. Vuelvo a repetir entonces, la palabra hebrea, Seol, no tiene un equivalente en ninguna otra lengua, creencia o cultura. Solamente en la palabra, en griego, lo más acercado posible es Hades. Bueno, ya visto esta parte, vamos a continuar. Hay algo que quiero hacer mención aquí porque luego la pregunta es, bueno, ¿todos van al Seol, tanto los buenos como los malos? ¿Es el lugar definitivo de castigo? ¿O el que va al Seol ya nada sabe? Miren, les voy a leer un texto que es en Eclesiastés 9:4, porque pareciera ser que no hay nada más después de la muerte, es decir, morimos y hasta allí se acabó la existencia del ser humano. Al parecer, hasta allí ya no hay nada más de alma, ni de espíritu, ni de cuerpo. Vamos a leer lo que dice el rey Salomón. Porque hay esperanza para todo aquel que está aún entre los vivos. Fíjese bien, porque hay esperanza para todo aquel que está aún entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que van a morir. Y ojo aquí, mas los muertos nada saben. Aunque esto ya lo hemos platicado anteriormente en el tema de los muertos. Lo voy a dejar aquí en la descripción por si ustedes desean verlo posteriormente. Pero lo que quiero comentarles es que aparentemente el rey Salomón dice que para nosotros que estamos en el planeta, en la tierra, tenemos esperanza. Pero para los que ya están muertos, ya nada saben y ya no hay esperanza. Mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido, no en el olvido, en olvido. Aún su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. No tienen más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, para que tus obras sean agradables a Dios en este tiempo. En todo tiempo serán blancos tus vestidos y nunca faltará ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la esposa que amas todos los días que has de vivir en este largo de vanidad que te son dados, porque los días de tu vanidad debajo del sol, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo en que trabajas debajo del sol. Bueno, aquí entonces pareciera ser que el rey Salomón nos dice, ya no hay nada después de esta vida, aparentemente, para las personas que así lo desean entender. Pero entonces aquí la pregunta es, ¿los muertos nada saben? Entonces, ¿hay un lugar donde van los muertos o ya nada saben? Esa es la primera parte. Segunda parte. Era un conocimiento que tenían los antiguos, que todos van al Seol. No había una distinción en decir los buenos van al paraíso y los malos van al Seol. Los buenos se van a ir al cielo y los malos se van a ir al infierno. O sea, más bien, al Seol, vamos a manejarlo con esa palabra Seol. Los buenos se van al cielo y los malos se van al Seol. Todos antes entendían
que todos iban allí. Génesis 37:35. Y se levantaron todos los hijos y todas las hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Entonces, el Seol es un lugar al que van todos según lo que nos dice hasta aquí. Génesis 44:31. Sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Entonces, Jacob era un hombre bueno, era un hombre de Dios, y sin embargo, lo que no se quería es que descendiera con dolor al Seol, sino con alegría. De tal manera entonces que nos dice que todos habrían de ir al Seol. Pero luego la Biblia nos dice en Salmos 9:17 que pareciera ser que los malos son los que van al Seol. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Pareciera ser que es un rompecabezas que se nos está complicando armar. Pareciera ser que es difícil la comprensión de estos textos. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Entonces, aquí ya nos hace pensar un poquito. El rey Salomón dice que el muerto ya nada sabe. Jacob sabe que va a descender al Seol, pero no lo quiere hacer con dolor. Y el rey David nos dice en Salmos que los malos serán trasladados al Seol. Y número 4, decíamos, ¿verdad? Número 1 lo que decía el rey Salomón. Número 2 lo que decía Jacob o sus hijos. Y en la número 3 lo que dice los Salmos. Número 4, algunos creen que el Seol está en el centro de la tierra. Yo he escuchado incluso algunos predicadores que dicen que las almas que van al Seol van al centro de la tierra. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Número 16:31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Ojo con lo que dice el versículo 33. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Coré, Datán, Abirán descendieron vivos al Seol. Entonces quiere decir que el Seol, a donde van las almas que se separan de este cuerpo, van al centro de la tierra, es decir, al magma debajo de la corteza terrestre. Ahí se escuchan los lamentos de los seres que ya abandonaron su cuerpo, van al centro de la tierra. El centro de la tierra entonces es el Seol o Hades. Vamos entonces a ver, ya tenemos 4 puntos donde pareciera ser que el rompecabezas no tiene forma y no encajan las piezas. Y vamos a ver lo que nos dice en Proverbios 15:24. Dice, ya llevamos 1, 2, 3 y 4 puntos, y vamos a poner más difícil el rompecabezas con el punto número 5. Proverbios 15:24. El camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. El camino de la vida es hacia arriba, y el camino del Seol es hacia abajo.
Entonces, el Seol, a donde van las almas que se separan de este cuerpo, van al centro de la tierra, a donde está el magma, a donde está la lava, la piedra fundida a kilómetros hacia el centro de la tierra. Eso es lo que está diciendo. Se pone más difícil el rompecabezas. El camino de la vida, dice en Proverbios 15:24, el camino de la vida es hacia arriba. Dice, para apartarse del Seol abajo. Bueno, vamos a entender algo sobre estos 5 puntos para poder lograr discernir. Antes no tenían ideas bien claras de las cosas que ellos decían. Y otra cosa, el lenguaje, conforme fue pasando los años, el lenguaje fue evolucionando de tal forma que lo que antes se usaba, una palabra que se usaba para describir 10 cosas, posteriormente el lenguaje fue evolucionando para que cada cosa tuviera su propio nombre. Ahí tenemos el ejemplo de los griegos, que a ellos les encantaba crear palabras, les encantaba inventar palabras, y ya después a cada cosa se le asignaba una palabra. Pero entonces, si vamos a retroceder en el tiempo, vamos a ver entonces que una palabra servía para describir varias cosas. No se necesitaba tanto lenguaje. Eso es lo primero que tenemos que entender. Lo segundo es que las personas que se describen en el Antiguo Testamento hablaban solamente en parte. Si dice el apóstol Pablo que en la actualidad en parte conocemos y en parte profetizamos, cuando Cristo vino a hablarnos del Evangelio, ¿ahora qué será los que estaban antes de Cristo? Si ahora en parte conocemos y en parte profetizamos, ahora cuando los que estaban en la sombra, en el bosquejo, ahora ¿cómo hablarían de la vida eterna? Si era sombra y figura, si ahora lo que es real y verdadero, en parte conocemos y en parte profetizamos, ¿cómo habrán profetizado los que eran antes de Cristo? Ahora, les voy a leer lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 10. Dice, mas ahora es manifestado por la venida de nuestro Salvador Jesús, el Cristo, el cual asimismo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la incorrupción por medio del Evangelio. Sacó a luz la vida. ¿Quién sabía antes de la vida eterna? ¿Quién sabía antes bien de las cosas de la muerte? Sí se conocía, pero no se hablaba tan abiertamente como cuando llegó Cristo y habló ampliamente. De hecho, los discípulos muchas cosas no las comprendieron mientras eran discípulos del Maestro del Señor Jesús. Había algunas cosas que ellos comprendían, había algunas cosas que ellos escuchaban, pero no todas. Sino que ya hasta después de que el Maestro murió en la cruz, incluso hasta después de que el Maestro ascendió, empezaron a comprender muchas cosas. Pero fue a partir de que Cristo trajo su evangelio, se conoció más a fondo de la muerte y de la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que estaban errados en el Antiguo Testamento de ninguna manera, sino que los que hablaban de parte de Dios en el Antiguo Testamento lo hablaban, pero muy en parte, diríamos muy fraccionado. Si decimos no se ha dicho aún la mitad, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, ahora hablaríamos de que ellos lo mencionaban en pequeñas fracciones, de tal manera que no daban mucha luz de las cosas de la muerte y de la vida. Luego entonces vamos a ver algo muy importante. Seol no es lo mismo que sepultura, porque sepultura se pronuncia keber o kebera, y tú podías comprar uno o dos sepulcros,
pero no podías comprar 1 o 2 seoles. Cuando tú lees en las Escrituras acerca de los sepulcros, no necesariamente tiene que ser lo mismo que seol, porque tú puedes comprar 5 o 6 sepulcros, pero no puedes comprar 5 o 6 seoles. Cuando se habla de seoles, solamente se habla de un lugar en específico que es Seol, y cuando se habla de sepulcros, puede ser 1, 2 o 3 sepulcros. No está sujeto a una sola cosa. De tal manera entonces que cuando hablamos de sepulcro, puede ser que sea Seol, pero no en el mismo sentido que este. Vuelvo a comentarles lo mismo que hace un momento. Una palabra que se utilizaba antes para muchas cosas, posteriormente se fue especializando para que cada cosa recibiera su propio nombre. Lo vamos a entender mejor en el ejemplo que da Jonás. Jonás es un profeta de Dios que nos abre mucho panorama para entender lo que significa sepulcro. Vamos a ver lo que nos dice en Jonás capítulo 2, versículo 2. Dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Les pongo un poquito el panorama. Dios quería que su profeta Jonás fuera a Nínive para predicarles de que Dios los iba a destruir. Sin embargo, Jonás, como los asirios, que eran los de Nínive, los ninivitas, los asirios, ellos eran muy sanguinarios y habían maltratado mucho a Israel, habían saqueado, habían mandado bandas armadas, habían hecho mucho daño a Israel. Entonces Jonás no quería ir a Nínive a predicar y tomar rumbo hacia otro lado. Ya vimos un estudio acerca de Jonás. Entonces Jonás, cuando lo echan al mar, hay un pez, no dice que es una ballena, dice que es un gran pez que lo traga, y estando allí el pez va a las profundidades del mar. Y entonces Jonás pone estas palabras en Jonás capítulo 2, versículo 2, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Ojo, él todavía no había fallecido, y dice, desde el seno del Seol clamé. Porque dice, y oró Jonás en el vientre del pez. Desde el seno del Seol clamé, elevó su oración desde el vientre del pez, pero ese pez estaba en las profundidades del mar. Vamos a verlo. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Descendí, ojo aquí, descendí a los cimientos de los montes. Ojo con esto. Descendí, o sea, estando dentro del pez, el pez se sumergió a las partes más profundas, y Jonás dice, descendí a los cimientos de los montes, y dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Ojo con esto, fíjense que aquí estamos viendo otra vez la palabra sepulcro. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Por lo tanto, sepultura y Seol pueden ser lo mismo. Es decir, ¿qué significa en realidad Seol? Ojo con esto, hasta donde yo he comprendido, es una apreciación personal a como he entendido yo las Escrituras. Seol significa lugar profundo. Fíjese bien lo que significa Seol. Por eso le digo que Seol no tiene una traducción, solamente fue una transliteración de cómo se escucha en hebreo, se escribe en español.
de tal manera que Seol es lugar profundo. Cuando Jonás estaba dentro del pez y bajó a las partes más profundas de la tierra, que fue dentro del mar, a las partes abisales, en esos lugares se considera el Seol, porque es un lugar profundo. Dice el versículo 2, desde el seno del Seol clamé. Es decir, desde las profundidades clamé. Y cuando él dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Dios lo saca de ese lugar del Seol, de las partes profundas, los saca afuera del mar, y el pez vomita a Jonás en tierra. Entonces, teniendo este panorama de lo que significa Seol, lugar profundo, y que se puede aplicar para varias cosas, vamos a retomar entonces los textos que leímos. Hablamos primeramente de lo que decía el rey Salomón en Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 en adelante. Cuando habla que mas los muertos nada saben, y que dice su memoria es puesta en olvido, significa que el olvido no lo tiene el que murió, sino que las personas que lo conocían se olvidan de él. Usted conoce a su tatarabuelo, usted conoce a los ancestros de su tatarabuelo, ¿verdad que no? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó de la memoria que quedó en las personas vivas de las obras del que murió? Pues fueron puestas en olvido. Hay quienes son la excepción a esta regla. En memoria eterna será el justo. ¿En memoria de quién? ¿Del que ya falleció o en la persona que queda viva? Claramente es en la persona que queda viva. En la memoria de la persona que queda viva quedaron los recuerdos y las buenas obras del justo que falleció. Así que cuando dice que la memoria de ellos es puesta en olvido, se refiere en la memoria del vivo y no en la del muerto. ¿Y por qué dice que los muertos nada saben? Porque se refiere al muerto referente al que es puesto en el sepulcro, a la carne que quedó sin espíritu, porque leemos en Santiago 2:26, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, entonces nos está refiriendo al cuerpo muerto y no al espíritu que tiene vida. El cuerpo que está muerto está en el sepulcro, que podemos decir está dentro de la tierra, y esa persona o esa carne que sabía ecuaciones y matemáticas y todo tipo de cosas, ya nada sabe. Entonces vamos armando ya el rompecabezas. Número 2. Era un conocimiento que tenían en los tiempos antiguos, que todas las personas iban allí. Que si Jacob decía que él iba a descender al Seol, y luego que dice que los malos serían trasladados al Seol, vamos a ver entonces algunas cosas que nos dicen respecto a que el Seol es la parte céntrica de la tierra a donde van las almas y que si todos van al Seol. Vamos entonces a continuar armando este estudio. A lo que yo tengo en la apreciación personal, el Seol no puede ser el centro de la tierra. El Seol no es un lugar físico, ya que el Seol será lanzado al fuego eterno. Vamos a leer lo que nos dice en Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades, o sea, el Seol, y la muerte y el Seol fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Si partimos de que el Seol está en el centro de la tierra y que ahí van las personas que hacen lo malo y allí van a sufrir, entonces pensamos que es un lugar físico y que esas almas van a un lugar físico, diríamos el núcleo de la tierra, el magma. Esa parte física va a ser echada al lago de fuego. Pareciera ser una incongruencia.
que una parte material vaya a un lugar espiritual. Pero cuando decía Juan que subió al reino de los cielos y decía que el primer cielo y la primer tierra ya no eran más, ¿cómo podrá ser echado al lago de fuego si ya no existía más? Es decir, mirada arriba al cielo y mirada abajo la tierra y a sus moradores, dice en Isaías, porque todo esto será deshecho. Entonces, si Dios dice que va a destruir la tierra y todo lo que en ella hay, ¿cómo va a ser echada al lago de fuego si va a ser destruida? Por lo tanto, el centro de la tierra no puede ser el Seol al que van las almas que han abandonado el cuerpo. Número 2. El Seol es un lugar que se va expandiendo y dice en Isaías 5:14, por eso ensanchó su interior el Seol y su medida extendió su boca. El Seol es un lugar que se puede ir agrandando para ir recibiendo las almas de los que han abandonado el cuerpo. Sin embargo, la tierra es un lugar que no se puede ampliar, no se puede ensanchar. Si la tierra creciera, nuestros cuerpos estarían más pesados y no podríamos desplazarnos por la tierra. Así que el Seol no puede ser el centro de la tierra, hablando del Seol donde van las almas de los que dejan su cuerpo. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere el Seol, miren, vamos a analizarlo bien, porque dice, algunos creen que el Seol está en el centro de la tierra, y veíamos Números 16:31, donde dice que Coré y todas sus pertenencias y todos los que estaban con él, la tierra se abrió y dice, descendieron vivos al Seol. Ya ven, ahí está el Seol. A ver, pero vamos a entenderlo bien. Dijimos que Seol es lugar profundo. Así que cuando la tierra se abre, Coré y todos los que con él estaban, descendieron al lugar profundo. Descendieron al Seol, no al Seol a donde van las almas de los que han dejado el cuerpo, sino han descendido a un lugar profundo que está por debajo de la tierra. ¿Qué tan profundo? No lo sabemos. Pero sin embargo, allí cayó el cuerpo de Coré y todos los que estaban con él. Y una vez caídos a ese Seol, a ese lugar profundo, mueren y las almas de ellos se desprenden del cuerpo y entonces ellos, esas almas van a un lugar profundo que vamos a ver a continuación. Pero luego, ¿por qué dice en Proverbios 15:24 de lo que decíamos al principio? El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Entonces, se refiere a abajo, ¿abajo de dónde? Si se fijan, nos dice la vida hacia arriba y el Seol hacia abajo. Es como una contraposición. La vida está posicionada arriba y el Seol abajo. No dice debajo de la tierra, pero sí nos referimos a un lugar profundo. Y se puede traducir de esta manera: el entendido sube por el camino de la vida, que lo libra de bajar abajo, que lo libra bajar a lo profundo. Fíjense cómo sería la traducción. El entendido sube por el camino de la vida, que lo libra bajar a lo profundo. Esa sería una traducción un poquito más acercado a lo que es el origen de la palabra Seol. Entonces ya vamos armando este rompecabezas. Disculpen que lo maneje así, pero así pareciera ser que no tenía forma, pero vamos dándole forma de acuerdo a lo que está en la Biblia. Los que van al Seol, es decir, los que abandonan este cuerpo y van al lugar profundo del Seol, las almas que van a ese Seol, ya no pueden salir de allí. Pero si hay quienes los meten a las mazmorras, pueden salir de ahí.
Job 7:9. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Job 7:10. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Entonces estamos hablando de las almas que van al Seol. Y luego nos dicen 1 Samuel 2:6, Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Es decir, Dios tiene el poder y la autoridad y la delega como a Cristo, a sus apóstoles, de poder hacer subir del Seol a los que se desea. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Lázaro. Lázaro, sal fuera, cuando le dijo nuestro Maestro el Señor Jesús, Lázaro salió del Seol, pero volvió a él. Eutico también, que cayó del tercer piso, por cuanto Pablo disertaba mucho, este hombre cayó del tercer piso, murió en la caída y el apóstol Pablo le dio vida. Tenemos a Tabita, que también ya era llamada Dorcas, que fue resucitada por el apóstol Pedro. Tenemos en la Segunda de Reyes, hablando del Antiguo Testamento, Segunda de Reyes 13:20, donde nos dice que iban a enterrar a un muchacho, porque pues había fallecido, lo iban a enterrar, pero venían por allí unas bandas armadas y a ese muchacho lo aventaron al sepulcro del profeta Eliseo y el cuerpo, el cadáver, echaron su cadáver al sepulcro del profeta Eliseo y aquel cadáver cobró vida, resucitó, ¿verdad? Pero esta resurrección lleva nuevamente a la muerte y la persona va de nuevo al Seol. ¿Cómo vamos a verlo esto? Cuando habla de que las personas van al Seol, tanto vivos tanto buenos como malos, vamos a ver que esto antes era así. Y esto lo voy a calzar con lo que nos dice la Biblia. Primero, el lugar de descanso antes de Cristo. El Seol estaba dividido. Vamos a verlo un poquito más adelante, pero quiero adelantar esto. Lucas 23:46. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay quienes creen que es producto de una mala traducción y no debería decir, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se dice que la traducción correcta debía ser, de cierto hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Pero de una manera o de otra, al momento de fallecer, cuando el Señor Jesús le dice, de cierto te digo que hoy, no dentro de 3 o 4 días, porque Cristo fue el primero en subir al cielo, es hecho primicias. Entonces, cuando dice hoy, ¿qué significa paraíso? Antes de que se me olvide, ¿qué significa paraíso? Paraíso es una palabra que si dijimos paraíso es como decir periferia, que está delimitado, un lugar delimitado que normalmente se asocia con un lugar espléndido donde uno tiene pues la comodidad, el bienestar, la protección. Entonces había un lugar a donde iban los que hacían lo bueno y un lugar al que hacían lo malo, a un lugar profundo, pero que estaba dividido. Ese lugar, posteriormente, ese lugar de descanso lo vemos en el reino de los cielos cuando Cristo asciende. Y lo vemos en 2 Corintios 12:2. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Por ahí compartí con ustedes un estudio de los primeros que hablé con ustedes, el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo no lo sé, dice que fue arrebatado al paraíso. ¿Dónde está el paraíso ahora? El paraíso está en el tercer cielo. Es decir, después de que Cristo ascendió al cielo, el paraíso está en el reino de los cielos, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Bueno, estoy yendo un poquito rápido, pero estamos viendo que ese lugar de descanso, a veces decimos paraíso, es una palabra extraordinaria, no puede ser en otro lugar más que en el cielo. Bueno, no le demos una dimensión más grande de lo que es. Vamos a hablar de un lugar de descanso. El paraíso, un lugar de descanso. Entonces, Jesús aún no asciende al cielo y nadie
ha entrado a ese lugar de descanso hasta después de Cristo. Juan 20:17, Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, ya después de que sube Cristo, que es las primicias, suben todos. Jesús es el primero que resucita para vida eterna y el primero en entrar a la vida eterna, es decir, al cielo. 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Bueno, vamos a entrar entonces a esta parte que es la más importante, donde hablábamos de que si Jacob dice que iba a ir al Seol y que también decía que los malos irán al Seol. Y bueno, entonces, ¿dónde está el Seol? ¿Quiénes van al Seol? El Maestro del Señor Jesús nos lo ilustra y vamos a verlo detenidamente. Tenemos todavía un poquito de tiempo. Y vemos a través de la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16 del 19. Vamos a verlo con detenimiento, que también ya lo vimos en otro tema. También voy a dejar el enlace al pie de este video. Y dice, mucha atención en estas partes, en estos textos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado. ¿Qué sucedió con el mendigo? Fue llevado. Ojo con esto, porque también los malos son llevados. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado. ¿Por quién fue llevado? Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No fue llevado al Seol. No decía Jacob que él habría de descender al Seol. No decían los hijos de Jacob para que nuestro padre no descienda con dolor al Seol. Vamos a ver dónde estaba el seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué es el seno de Abraham? Cuando el Señor Jesús da esta parábola, hasta ese entonces, el seno de Abraham se consideraba ese lugar paternal. Hay que recordar que Abraham era un patriarca que formaba parte de una era paternal, donde el padre era la figura principal de la familia. Así que cuando algún hijo de ellos, 15, 16 años, tenía un dolor, había pasado una experiencia amarga, tenía una tristeza, iba con su padre y se recostaba en su pecho, en su seno, aquí en esta parte, en su pecho y su seno, recostaba su cabeza, el padre lo abrazaba lo abrazaba con mucho amor, mucho cariño, y lo acariciaba y lo tenía en su seno. Ese es el amor paternal. Cuando habla de seno de Abraham, quiere decir que toda aquella familia de hebreos tenía un padre en común, que era Abraham. Así que ellos decían que cuando alguien fallecía, iba al seno de Abraham, iba al Seol, pero iba a un lugar que era llamado seno de Abraham. Podemos decir que ahora el paraíso también se le puede llamar el seno de Abraham, que se le puede llamar el reino de los cielos, se puede decir que es el paraíso, se puede decir que es el lugar de descanso. Y no precisamente, ¿verdad? No, bueno, vamos a, no me quiero meter mucho en esos detalles, pero sí quiero ilustrarles que era el seno de Abraham. Era aquel lugar paternal donde encontraban un lugar de confortación y descanso, y que también era un lugar donde ellos pues se sentían mejor, más consolados por el Padre, y entre los brazos del Padre y entre su pecho eran acobijados. Y murió el rico y también fue sepultado. Vamos a leer el versículo 23. Y en el Hades, o sea, en el Seol, alzó sus ojos. ¿Quién alzó sus ojos? El rico. ¿Dónde estaba el rico? En el Seol. ¿Qué hizo? Alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham
y a Lázaro en su seno. Es decir, Lázaro estaba acobijado en los brazos de Abraham, como lo ilustra este pasaje. Y dice que vio de lejos, es decir, era una distancia a la que el rico podía ver a aquel hombre llamado Lázaro y que podía ver a Abraham. Y que había solamente una cosa que hacía división, que no podían brincarla, no podían pasar, pero era un mismo lugar y vamos a ver en qué consiste. Dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Aquí vamos a ver dos cosas. Que el rico quería calmar su dolor, su tormento, lo representa con una sola, dice, de su dedo y refresque mi lengua. Dice que tan solo con eso él ansiaba para poder aliviar momentáneamente su tormento, que lo estaba provocando una sola llama. Fíjense, una sola llama estaba provocando ese tormento. Pero Abraham le dijo, es decir, era una distancia en la que ellos podían conversar, mas no podían pasar. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro tus males. Es decir, si Lázaro estuviera en el seno de Abraham y el seno de Abraham estuviera fuera del Seol, ¿cómo podrían entonces comunicarse? No puede una persona que ahorita está en el Seol comunicarse con los ángeles en el reino de los cielos. Mas, sin embargo, estando en un lugar muy acercado, le dijo a Abraham en el versículo 25, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado allá. Es decir, estaban en dos lugares diferentes donde la atmósfera era diferente. La atmósfera de aquel lado era de tormento y la atmósfera de este lado era de consuelo en el seno de Abraham. Dice el versículo 26, además de todo esto, una gran cima, y es con S, observe que es una gran cima, que eso es como decir una gran abertura o una gran zanja está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a donde están ustedes no pueden ni de allá pasar acá. Es decir, podían comunicarse, podían verse, pero no podían cruzar. Y lo que estaban sintiendo los de un lado era muy diferente a los que estaban sintiendo del otro. En el otro lugar donde estaba Lázaro, ahí estaba Jacob, ahí estaba Moisés, ahí estaban todos los profetas. Ahí estaban todos los que estaban, como Job decía, ¿verdad? Que estaba esperando a su Redentor. Yo sé que mi Redentor vive. Así que Job esperaba una redención en ese lugar. Pero en esa parte no me voy a meter, porque ya sería meterme en más profundidades que no quiero abarcar. Así que, viéndolo de manera breve, dice entonces el versículo 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a casa de mi padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y él quería que entonces fueran a ese lugar de consuelo. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, no le dijo a Cristo tienen, al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, porque Cristo todavía no había ascendido al Padre. Entonces le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganlos. Entonces dice, él dijo, no, padre Abraham, porque si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los... Bueno, hasta evangelista quiso ser el rico allí en ese momento,
pero tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de entre los muertos. Jesús bajó al Seol, pero fue más fuerte que el Seol. Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Seol no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿contra quién? Contra la roca. Ya vimos quién era la roca en otro estudio. Igual también les dejaré el enlace debajo de este video. Entonces, las puertas del Seol no iban a tener fuerza sobre Cristo. Cristo habría de vencer a la muerte y escapar del Seol. Hechos 2:31, viéndolo antes, dice el apóstol Pedro, habló de la resurrección de Cristo, que su alma, ojo con esto, que su alma no fue dejada en el Seol, ni su carne vio corrupción. Así que las puertas del Seol no tuvieron fuerza en Cristo, porque en Cristo no hubo pecado, y el aguijón del pecado es la muerte. Entonces, entrando el pecado, entra la muerte, pero en Cristo no hubo pecado. Por lo tanto, Él venció a la muerte, y todos los que entren en Cristo Jesús, que es la puerta, vencerán un día también a la muerte, y la muerte no tendrá más efecto en los que crean en Cristo y en los que se bauticen y sigan su camino. Y pues concluyo en esta última parte donde el Señor Jesús lo desvela todo, y vuelvo a leer 2 Timoteo 1:10. Porque ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. No se entendía de la inmortalidad. ¿Qué hay en la inmortalidad? No se comprendía a profundidad, no se hablaba mucho de la inmortalidad, no se hablaba mucho de la vida eterna. Pero Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Entonces, concluimos que Seol significa lugar profundo. Y lugar profundo puede ser un barranco, lugar profundo puede ser un sepulcro, lugar profundo puede ser cuando la tierra se abrió y tragó a Coré, Tatán y Abirán y a todos los que estaban con él. Ya ahora todos los que mueren en Cristo Jesús están bajo el altar esperando el día de Jehová, y algunos se levantan de tiempo en tiempo diciendo: ¿hasta cuándo, Señor nuestro Dios, nos juzgas y venga nuestra sangre de los que están en la tierra? Y se les dan vestiduras y se les dice que esperen un poco de tiempo hasta que se cumpla el número de sus consiervos. Ellos están allá recordando lo que les hicieron, esperando a los que han de visitar, a los que han de estar un día allá debajo del altar de Dios. Y bueno, pues de manera breve quise compartir este estudio del Seol y el Hades. Vuelvo a repetir a como yo lo he comprendido, y espero que a ustedes les sirva. Me gustaría recibir sus comentarios acerca de lo que platicamos el día de hoy. Si ustedes tienen textos, podemos hacer una segunda parte. Y bueno, pues a todos nuestros suscriptores, pues yo les agradezco el haberse suscrito a nuestro video, y si no lo ha hecho, aún hágalo, suscríbase a este video y comparta nuestros videos para que este mensaje llegue a más personas. Seguiremos en la medida que podamos haciendo videos para compartirlos con ustedes, tomando en cuenta los temas que ustedes desean que hablemos y mencionándoles que no todos podemos sacarlos aquí, pero ya me han pasado algunos temas que ya me gustaría compartirlos con ustedes, y esperemos que en estos próximos días o ya iniciando el año pueda subirlos nuevamente a nuestro canal. Pues fue un gusto para mí que me acompañen en este momento, en esta hora en la que estuvimos aquí en estudiando las Sagradas Escrituras, y los esperamos en nuestro próximo video en nuestro canal Estudiando las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Jesús Pardo Márquez, la paz de Dios quede con ustedes y el Señor les bendiga.